Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Para eso hay un departamento legal. No sé cómo lo ve nuestro próximo invitado, que siempre es la autoridad máxima legal que tenemos en este programa y a la cual recurrimos para cuando hay temas de esta naturaleza difíciles, pero a mí me parece que se ha hecho una exhortación. Por lo menos es inédita, yo no la conocía en la historia de los Estados Unidos. Esto no tiene precedentes. No tiene precedentes. Y uno, desde el punto de vista constitucional, se horroriza, pero dejemos que un experto en la materia constitucional nos diga cómo lo lee él, y vamos a conversar de inmediato con el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado constitucionalista, ha sido colaborador de nuestro programa en muchas ocasiones y creo que ahora es absolutamente pertinente consultar su opinión. Doctor Rodríguez Varela, bienvenido. Carlos y Agustín, los saludamos. Buenas tardes a ambos, muchas gracias por la invitación al programa. Buenas tardes, doctor. Una de las cosas que más nos llama la atención en este caso es que sean personas del mismo gobierno, o sea, de una de las tres ramas del gobierno, las que están exhortando a los militares a, de cierta manera, insubordinarse o desobedecer las órdenes de la otra rama, que en este caso está dirigida por el comandante en jefe, que a su vez es el presidente de la nación. Sí, y hay que poner ciertas cosas en contexto. Primero que nada, la legislatura y los legisladores tienen su función. En este caso vemos que hay unos legisladores de la rama demócrata que se han pronunciado de forma extraordinaria con respecto a esa interpretación, pero realmente no están equivocados en la materia, porque los miembros de las fuerzas militares tienen el deber y el derecho de rehusar órdenes ilegales. Sí. Yo creo que simplemente están repitiendo lo que está en el Código Militar. Los militares, claramente, el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de los Estados Unidos, eso es parte de la Constitución. Pero los miembros de las Fuerzas Armadas, y tengo que aclarar, yo no soy un experto en ley militar. Yo creo que para eso hay personas mucho más calificadas que yo. Yo simplemente voy a dar mi opinión con respecto a algunas áreas en términos generales, porque también entrar en lo que es el Código Militar, específicamente ciertos lugares en la Corte, en ese código, es un poco complicado. Yo creo que lo que vale la pena en este momento es entender que esos miembros del Congreso simplemente están repitiendo algo que está en el Código Militar, algo que los militares entienden que tienen derecho y un deber de rehusar llevar a cabo órdenes que son ilegales, pero sus juramentos a la Constitución, realmente esa Constitución incorpora ciertos deberes de cumplir con la ley de los Estados Unidos. Se habla a veces de la ley internacional. La ley internacional es algo que obviamente existe, pero en términos de guerra, cuando se están utilizando las Fuerzas Armadas norteamericanas, eso responde a un código muy específico, que es un poquito complicado. Pero al final, las reglas que requieren que los militares cumplan con las órdenes que se le están dando, ponen a los militares a veces en una situación un poco complicada en términos de entender cuáles son las órdenes que son legales y las órdenes que son ilegales. Y yo creo que esa es la intención de los miembros demócratas que se pronunciaron de esta forma, crear la incertidumbre, por lo menos en la mente de los militares, si de verdad ellos piensan que están cumpliendo una ley legal o si realmente están llevando a cabo el cumplimiento de una ley ilegal y deben rehusar. Y eso es importante por la que la determinación de una ley, de una orden legal, o si la orden es legal o la orden es ilegal en el ámbito de las acciones de un militar que claramente tiene derecho a rehusar, solamente ocurre cuando rehúsa o cuando se acata a esas leyes y entonces están sujetos potencialmente a un proceso de corte marcial, y las reglas de corte marcial no establecen realmente unos parámetros específicos de cuáles son las cosas que son legales, las órdenes legales y las órdenes que no son legales. Pone a esa persona que está en la cadena de comando que tiene que aceptar las órdenes que se le están dando, y esa es la manera en que está estructurado lo militar, pero en algún momento determinado puede rehusar, pero tiene consecuencias si rehúsa, también tiene consecuencias si se acata y cumple con esa ley, porque lo único que dicen las cortes marciales, y hay algunos casos
casos en la Corte Suprema que también ha tratado de establecer esos parámetros, particularmente los vimos en el momento que se le estaba haciendo waterboarding, que hubo demandas legales, en el momento que se estaban deteniendo personas en Guantánamo, las rendiciones esas secretas que se estaban llevando a cabo durante la guerra contra el terror. Es que las reglas de la Corte Marcial dicen que una orden es legal a no ser que sea contrario a la Constitución, algo bastante difícil de establecer en un momento que te dan una orden. Si es en contra de las leyes de los Estados Unidos, si hay órdenes superiores con respecto a esas órdenes que te están dando que deberían de ser determinantes. Esa inferencia es un poco complicado para un militar hacer en la cadena de comando, particularmente los que están ejecutando las órdenes que se le están dando. Y eso, desafortunadamente, las decisiones no son muy específicas. Lo que están diciendo los congresistas con respecto a órdenes ilegales no se están identificando. Eso nada más que realmente lo decide un juez militar en la situación en que un militar sea encausado por no cumplir una orden porque piensa que es ilegal, o que cumpla la orden siendo esa orden ilegal, y eso se define después cuando un juez militar examina el caso después que se establece un proceso. Así que yo creo que lo que están haciendo en este momento los demócratas que se pronunciaron con respecto a eso es crear en un ambiente que enfríe o que ponga a pensar a los militares que están llevando a cabo esta función para ver si crean algún grado de resistencia con respecto a esas órdenes que se están llevando a cabo, ya que realmente esas órdenes, si son legales o ilegales con respecto a lo que influye en la conducta de un militar, solamente se determinan en un momento en el cual ese caso llegue a una corte militar por una razón o por otra. Claramente los militares tienen la habilidad de investigar, si tienen tiempo, de consultar con abogados que tienen conocimiento con respecto a los procesos militares que funcionan completamente diferente a los procesos en una corte criminal del gobierno federal. Hay cortes militares, hay cortes federales, no necesariamente para los militares, y hay algún tipo de jurisdicción que a veces es conjunta, pero estas declaraciones de estos congresistas definitivamente levantan una gran incertidumbre en las mentes de estos militares que están de un momento a otro llevando a cabo y acatándose a las órdenes que le está dando su comandante en jefe. Así que es un tema muy complicado, muy difícil realmente de poder establecer cuáles son las órdenes legales o no, ya que eso es una cuestión de ley para ser determinado por un juez militar, y esa determinación normalmente solamente ocurre en un momento en el cual se actúe o no se actúe en una orden y se instituya un cargo en la corte militar contra algún oficial de las Fuerzas Armadas. Ahora, doctor Rodríguez Varela, cuando uno escucha los mensajes, hablan de órdenes en genérico, y de pronto uno dice, ok, vamos a contextualizar esto, ¿de qué órdenes están hablando? De las órdenes, por ejemplo, que dio el presidente para utilizar a la Guardia Nacional para el control del orden público en algunos estados de la nación. Esa puede ser una. La otra puede ser de las órdenes que le ha dado el presidente de la nación a la fuerza desplegada en el Caribe para neutralizar las lanchas con droga que vienen hacia los Estados Unidos. En ambos casos, pregunto, intento lograr una aclaratoria en ese sentido. En el caso de la Guardia Nacional, pues los gobernadores llevan eso a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice, no, es ilegal o es legal que el presidente lo haga. Y en el caso de la lucha contra el narcotráfico, cualquier ciudadano de los Estados Unidos, e incluso ha habido quien ha pensado que esto viola el ordenamiento jurídico internacional y también puede llevarlo a la Corte sin necesidad de colocar, como usted dice, en la mente del militar una duda sobre si cumplir o no las órdenes de su comandante en jefe. Voy a agregar un par de cosas históricas que creo que ilustran un poco, porque esto presenta un precedente inédito. Yo nunca había visto en mi vida, ni antes de llegar aquí a Estados Unidos, no lo leí en libros de texto y mucho menos lo he escuchado en el tiempo que llevo viviendo acá, medio siglo. Por ejemplo, pregunto, ¿fue legal bombardear Hiroshima y Nagasaki? Imagínense ustedes que los pilotos del Enola Gay, que era el avión que iba para allá a llevar la primera bomba,
hubieran dicho, no, nosotros no vamos a dejar caer una bomba que va a matar 100.000 personas. ¿Fue legal o ilegal bombardear las ciudades en la Segunda Guerra Mundial con bombas de gravedad? O sea, bombas que caían por su peso, por gravedad, pero que no tenían ninguna telemetría precisa, y lo mismo caían encima de una escuela, encima de un hospital, encima de un edificio de apartamentos o encima de una base militar. Millones de seres humanos inocentes murieron en los bombardeos aliados en Europa, pero era dentro del contexto de una guerra. Fue ilegal habérsele dado la orden a los pilotos que tumbaran el avión en Pensilvania. El avión no lo tumbaron en Pensilvania porque los pasajeros del avión tomaron las cosas por su cuenta y forcejearon con los secuestradores y lograron que el avión se precipitara a tierra. Pero la historia recoge que ya aviones de guerra, después de lo que había ocurrido con las Torres Gemelas y después de lo que había ocurrido con el Departamento de Defensa, tenían la orden de derribar ese avión y de destruirlo porque se sabía que iba para la Casa Blanca. Bueno, iban 200 personas inocentes a bordo, pero se estaba tratando de evitar un mal mayor. O sea, le corresponde a un soldado en el fragor del momento tomar una decisión de obediencia o desobediencia. Cada vez que nos ponemos a conversar acerca de estos temas tan complicados, ustedes hacen un análisis que yo creo que a veces es un poco complicado de contestar porque se intersectan. Para eso lo traemos a usted, no vaya a pensar que lo hemos traído aquí para pececitos de colores. Bueno, pero yo no creo que yo tenga ese largo alcance, pero vamos a decir que cuando hablas acerca de eso se intersectan muchas cosas. Se intersecta el poder del Congreso de declarar guerra, definir exactamente qué cosa es una guerra, si hay una guerra contra el narcotráfico, si los narcotraficantes son miembros de un grupo terrorista o forman parte de un grupo terrorista. Diferentes reglas aplican ahí porque hemos visto que si tú lo categorizas, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal categorizarlos como terroristas, yo no pienso que es correcto que le estén disparando cohetes a personas que podrían ser arrestadas y procesadas de acuerdo a las leyes de narcotráfico de los Estados Unidos, que eso es lo que he hecho por más de 30 años, ese tipo de casos, tanto como fiscal como de defender esos casos, y pienso que eso realmente yo creo que va muy por encima de lo que se puede hacer, no realmente con respecto a la ley internacional, sino a lo que es la ley norteamericana nacional con respecto a las penalidades por el narcotráfico. Pero ahora se ha designado que estas personas pertenecen a carteles de narcotráfico que inundan a los Estados Unidos de droga y que por lo tanto eso constituye un acto de terrorismo, y entonces el Departamento de Estado que funciona bajo el Ejecutivo designa eso de esa forma. Pero las acciones que se están tomando a cabo son acciones que realmente meritan un análisis de si realmente existe ese poder de poder ejecutar esas personas en alta mar de esa forma. Entonces ahí estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando de cumplimiento de las leyes federales de los Estados Unidos con el narcotráfico, estamos hablando de leyes de guerra. ¿Es esto una guerra? ¿Es el traer a estos portaaviones y todos estos efectivos militares, es eso para pelear una guerra? Entonces entras en el análisis de si es una guerra o no. Para llevar a cabo una guerra necesitas entonces el consentimiento del Congreso, que es quien puede legalmente declarar una guerra. O son terroristas que los puedes abordar y los puedes aniquilar de la forma que aniquilaron a Osama Bin Laden, a muchos terroristas, a Soleimani, a una serie de terroristas que se les ha disparado a muerte y se les ha ido a neutralizar basado en que es una guerra contra el terrorismo. Entonces, desde el punto de vista del militar, que es lo que estamos hablando aquí, para que un militar pueda realmente tener una determinación de si la orden es legal o no es legal, tiene que ser encausado por cumplirla o simplemente encausado por no cumplirla, por desacatar las órdenes de un supervisor. Y eso es complicado porque estamos viendo que hay cosas que se permiten. Cuando fueron a agarrar a Saddam Hussein se permitió. Cuando fuimos a ciertas guerras como en Afganistán, la guerra contra el terror, eso fue una guerra, pero tengo entendido que eso no
no fue necesariamente declarado por el Congreso. Entonces, hay ciertas costumbres que se llevan a cabo y hay ciertas acciones que se llevan a cabo por parte del Ejecutivo que no reciben ningún tipo de oposición porque es lo que es correcto hacer en términos de lo que piensa el pueblo americano, o por lo menos oponerse no es políticamente correcto y entonces no se hace. Entonces, hay muchas partes movibles en todo esto cuando se considera si el presidente tiene la habilidad legal de hacerlo. Obviamente, cuando manda a las tropas que están típicamente bajo el control de los gobernadores para llevar a cabo alguna función federal en un estado, está muy limitado con respecto a lo que él puede hacer por el Comitatus Act de 1878, que generalmente prohíbe que tú puedas utilizar fuerzas militares para llevar a cabo una función local o federal con respecto a el hacer cumplir las leyes. Simplemente están ahí para proteger fuerzas, para proteger el orden en un momento en el cual haya algún tipo de emergencia o haya algún tipo de insurrección, donde el presidente entonces tiene la autoridad de utilizar a los militares en ciertas circunstancias para poder contrarrestar una insurrección, una violencia o algún tipo de conspiración que intente contra el gobierno de los Estados Unidos de cierta manera. Entonces, todas esas cosas que estamos viendo y todos estos temas que están tratando son esencialmente temas de primera impresión y temas que son difíciles de resolver por parte de un militar que recibe una orden de su jefe, que a su vez recibe otra orden de ese otro jefe, y al final tú llegas al presidente de los Estados Unidos o llegas a los niveles más altos de los militares, pero al final, como vimos, por ejemplo, en el cargo de Nuremberg, la defensa nunca puede ser que tú estabas siguiendo orden. Entonces, una orden que te dieron. Porque, por ejemplo, la orden de ejecutar 8 millones de judíos es claramente criminal, constituye un crimen contra la humanidad, y obviamente se llevaron a juicio los principales que tomaron todas esas decisiones. Entonces, que un militar ahora pueda decir, no, yo estoy simplemente siguiendo una orden, hemos visto que eso realmente no se trata de una forma de establecer una defensa clásica en un sistema donde la examinación es si la orden es legal y no si la orden que te dieron a ti es algo que tú puedes utilizar como defensa. Entonces, todo eso es muy complicado, pero al final le pone a los militares, que tienen uno de los trabajos más importantes y más difíciles de cumplir en el planeta, le pones entonces en su cabeza el temor de equivocarse, el temor de cumplir una orden en un momento específico que requiere que se haga de forma inmediata, porque así está el sistema de los militares de tener que cumplir esas órdenes. Lo pones en una posición donde entonces él duda cuál es su función. Él se pone a pensar y analizar si la orden es legal o no es legal, y solamente tiene dos opciones: cumplirla o no cumplirla. Dependiendo de la forma en que los militares y la jefatura de los militares vea eso, podría o no definirse si la orden es legal o no es legal, no en una conversación con otro militar, sino en una corte que podría privarlo de su libertad. Y eso es lo que están tratando de hacer en este momento, simplemente establecer algo que es legalmente correcto, que tiene el derecho de rehusar una orden ilegal, pero no ofrece ninguna guía real de cómo se hace eso, ni cuál es la orden legal e ilegal y cómo lo puedes definir. Porque aunque tú consultes con un abogado que tenga conocimientos de la ley militar, esa interpretación no es la que va a determinar la justificación de un encausamiento o no, ni es lo que va a justificar el castigo que podrías recibir en un momento determinado. Eso lo hace un juez militar después que te presenten cargos, y ahí es donde pesa la posibilidad del miedo que un militar pueda tener en ejecutar una de estas órdenes, derribando un avión o disparándole un cohete a una lancha que presuntamente tiene narcóticos, o estableciendo un combate contra Venezuela, contra una base militar en Venezuela, en otro lugar, etcétera. Todas esas cosas no se pueden ver ni se pueden analizar hasta después que suceden, hasta después que disparas el cohete o dices que no lo vas a disparar. Muy complicado, y sobre todo para los militares de mediana graduación o de baja graduación, el discernimiento en caliente yo creo que está completamente fuera, es imposible cuando usted está montado en un avión
y en el pleno vuelo es que le dan las coordenadas y el objetivo que tiene que bombardear, ¿qué usted va a hacer a 30.000 pies de altura? Ponerse a discutir y ponerse en un pleito con el coronel o el general que le ha dado la orden. Realmente abre una caja de Pandora, un panal de avispas enorme este asunto. Sí, Agustín, pero además el doctor ha dicho, disculpe doctor, ha dicho algo que al final de cuentas es lo que uno ha defendido. El doctor dice, bueno, ¿cuándo se establece si el haberla cumplido fue legal o no haberlo cumplido fue una insurrección o fue ilegal? Cuando una vez que haya ocurrido el evento, una corte marcial, un tribunal militar dice, usted violó la ley porque no obedeció la orden, o usted violó la ley porque obedeció una orden ilegal. O se excedió en o el se excedió. Exacto. Al final de cuentas, sigue funcionando las instituciones porque un tribunal militar lo dice. Claro, siguen funcionando las instituciones, pero ¿a qué costo? Al costo de que un militar en una situación en particular tenga que tomar una decisión que podría acabar con su vida, o podría acabar con la vida de otro siendo un acto ilegal de verdad. Porque si tú a priori pudieras saber eso, pues podrías tomar una determinación. Por ejemplo, tú sabes que las leyes de los Estados Unidos no te permiten manejar bajo un nivel de intoxicación, pero entonces ya tú sabes, ya tú estás notificado. Las leyes federales, criminales, norteamericanas y estatales norteamericanas tienen una cosa que es muy importante, que la ley tiene que estar escrita de una forma que tú puedas notificarle a las personas qué es exactamente lo que está prohibido. Y entonces la persona puede tomar una determinación de cumplir con esa ley o no y atenerse a las consecuencias. Pero el elemento de notificar qué es lo que está prohibido es algo que pone a las personas en notificación, sepan que esto está prohibido. Pero en el caso en el que estamos hablando, con un militar que está en una situación donde tiene que obedecer las órdenes que se le están dando, o típicamente tiene que obedecerlas, pero puede tomar una decisión de no obedecerla, basado en una orden que él no sabe si es legal o ilegal, porque no es abogado, es un simple soldado, es un individuo que está bajo función de acatar órdenes y no de tomar esas decisiones. Se supone que esas decisiones se tomen por encima de esa persona. En el juicio de Nuremberg no agarraron a todos los soldados que participaron en la guerra o que estuvieron en un campo de concentración, agarraron a los principales. Sí, a la oficialidad de alto rango. Principales. ¿Perdón? A la oficialidad de alto rango. Exacto. Entonces eso manda una señal de que hay que tener mucho cuidado como tú ejecutas las órdenes al nivel más alto, pero en la medida en que el nivel va bajando a un aviador, a un individuo que está detrás de un radar, a una persona que está controlando un dron, ¿hasta qué punto tú puedes poner esa persona en una posición de tener que tomar un análisis de si la orden que está dando el presidente es legal o no, de si la orden de llevar el portaavión Gerald Ford al Caribe está bien o no está bien? O sea, ¿dónde tú pasas la línea para tú poder proteger a un militar que está sirviendo a los Estados Unidos? Sí, señor. Es algo totalmente ilógico, pero es algo que existe. Solo que ahora, como no hay una manera legal, o no han encontrado una manera legal de frenar al presidente de las órdenes que está dando, particularmente con lo que está ocurriendo con los barcos de droga en el Caribe, valga recordarle a los militares que podrían encarar una situación muy seria, cometiendo crímenes contra la humanidad, cometieron crímenes que podrían violar leyes norteamericanas con respecto al asesinato de estas personas, la negación de los derechos constitucionales de defenderse o tener una garantía procesal de que tú vas a tener que responder por tus crímenes y no te pueden ejecutar en alta mar. Esto está extremadamente complicado. Doctor, nos quedan unos 3 minutos y usted me imagino que tiene también opiniones muy claras sobre el caso de James Comey, que ayer tuvo un momento de efervescencia en corte, ¿no? Cuando un juez intervino y llamó la atención de una serie de elementos de procedimiento. Hace rato que eso está sucediendo, porque ese fue el pronunciamiento del juez de distrito. Pero antes que eso, el magistrado también estaba cuestionando la manera en que la evidencia se estaba distribuyendo. Ordenaron específicamente que se le entregaran a la defensa los transcriptos del gran jurado, que es algo que no es típico. Eso tú lo puedes conseguir tal vez al final o durante el juicio o durante algún otro tipo de proceso.
y entonces se está cuestionando si realmente la fiscal Halligan, además del punto de que tal vez no puede servir como fiscal interina debido al paso del tiempo sin el consentimiento del Congreso después de 120 días, sino que además no manejó el gran jurado. Eso lo hemos hablado anteriormente. El manejo de un gran jurado tiene que ser muy, muy minucioso, tiene que llevarse a cabo por un fiscal con experiencia, que sepa instruir a los miembros del jurado cuáles son las leyes específicas, cómo la evidencia aplica a esas leyes, y estar seguro que los documentos que se emiten cumplen con las garantías procesales del acusado, porque aunque el acusado no está presente, el fiscal tiene que darse cuenta que tiene que actuar dentro de los parámetros de la ley. Entonces, el juez inferior, el magistrado, encontró muchas irregularidades con respecto a ese tema. Encontró que hay un problema en la forma en que se presentó la acusación, que tal vez haya habido un problema en la forma en la que se instruyó y se manejó ese gran jurado, y por eso ordenó que se le entregara a la defensa esos transcriptos. Entonces, no es solamente las alegaciones que la defensa está haciendo con respecto al tema de que esto es una acusación debido al ánimo que existía por el presidente de los Estados Unidos hacia este individuo, y que este encauzamiento nunca hubiera ocurrido si no fuera por ese ánimo. Entonces, no solamente estamos viendo defensas específicas, sino que estamos viendo defensas constitucionales basadas en la actitud y la forma en que los fiscales llevaron a cabo este encauzamiento. Muy complicado, y yo no estaría sorprendido de ninguna manera si este caso fuera retirado por la Corte, fuera cancelado y hubieran sanciones contra la Fiscalía, si es el caso que ellos están investigando en este momento. Es un tema muy delicado, requiere obviamente un análisis muy, muy minucioso. En este momento no se puede decir que la Fiscalía actuó mal, ni se puede decir que el juez está actuando bien o mal. Simplemente han salido a relucir temas fundamentalmente impactantes constitucionales que podrían tener un impacto muy serio en si la Fiscalía puede avanzar con este caso o no. Muy interesante. Y bueno, yo me parece desde mi punto de vista, que soy un simple observador, no un conocedor a profundidad, que la Fiscalía General, o sea, la fiscal general, no encomendó a la persona de más experiencia, de más capacidad, sino puso a una persona más bien, pudiéramos decir, tipo principiante, a encargarse de un caso tan delicado como ese, y aquí estamos viendo las consecuencias. Claro, mira, un fiscal, y solamente voy a decir esto, la función del fiscal, y lo hemos hablado anteriormente, el fiscal tiene mucho poder. El Departamento de Justicia tiene el poder de presentar acusaciones que te pueden privar de tu libertad. Eso requiere un alto grado de conocimiento de lo que estás haciendo, requiere el nivel más alto de ética que puedas tener, y típicamente las presentaciones frente al gran jurado ni lo hace el fiscal del distrito, el fiscal nombrado por el presidente del distrito. Típicamente eso se hace a través de fiscales experimentados en los procesos de la Corte. Así que si tú has puesto a esta persona que lo único que ha hecho son casos de seguros y ha hecho casos civiles, y de repente le das una función de fiscal y le pones frente al gran jurado, yo no estaría sorprendido que se hayan cometido errores garrafales en el presentamiento de pruebas o en el respeto de la función del gran jurado. Muy bien. Estaremos observando. Así es. Gracias, doctor, por tomarse estos minutos para conversar con nosotros y explicarnos un poco a nosotros y a la audiencia su visión acerca de todo esto.